Bueno, hola a todos, espero que estén todos bien, que hayan pasado una buena semana y espero que se estén ordenando con todas las materias que seguramente estarán cursando para poder, digamos, entregar todos los trabajos y parciales. Me imagino que a esta altura estarán terminando todas las, digamos, las condiciones de regularidad de las materias para poder rendir el final, así que nada, espero que estén lo más tranquilos posible, a pesar de que seguramente deben estar bastante ocupados. Pero bueno, con buena organización yo creo que se puede, ¿no? En este contexto tan difícil, donde algunos por ahí te traen situaciones complicadas en el trabajo, yo todas las semanas tengo una cosa distinta, por eso ya ni digo nada de que voy a tener una semana tranquila ni nada, porque la verdad que yo trabajo en, bueno, yo ya les había contado, pero yo trabajo en una industria que es esencial porque es proveedora de los productos de, digamos, de consumo masivo, ¿no? Sobre todo lo que es Unilever y Procter, que son productos de limpieza y alimentos. Entonces, como es una empresa que provee a esas multinacionales, es considerada también esencial y la verdad que yo trabajo en abastecimiento, así que realmente estoy teniendo una semana bien, una semana a pico, pero bueno, lo importante es que por lo menos podemos, digamos, todos tener como un espacio para dedicar a lo que son nuestras otras actividades, ¿sí? Como en este caso sus materias de la carrera. Así que bueno, habiendo dicho esto, hace poquito les mandé un mail, creo que fue ayer o antes de ayer, porque bueno, Connie me confirmó que el último día para entregar las notas es el día 18 de junio, ¿sí? El 19 como la fecha oficial que termina el cuatrimestre, y yo tengo tiempo hasta el 18 de entregarle las notas de todos ustedes de la regularidad de la materia y bueno, todo lo que concierne a la parte administrativa, digamos. Así que, digamos, yo tenía dudas porque digo, bueno, si yo tengo que entregar el 16 y el 17, que son como sus últimos días, digamos, o 15 y 16, creo que era, sí, 15 y 16, que eran lunes 15 y martes 16, yo tenía que entregar esos días las notas de ustedes, no les iba a poder extender la fecha de entrega de su trabajo, del que tienen que entregar ustedes para esta materia, así que por suerte, Connie me confirmó que es el 18 la fecha límite para entregar las notas. Así que lo que vamos a hacer es marcar, como bien les puse en el mail, que la fecha límite para entregar el trabajo es el domingo, ¿sí? El domingo creo que eso es el domingo que viene, ya estoy un poco perdida con los días. No, bueno, el domingo 14 o el domingo 15 de junio a la noche me tienen que entregar mandarme por mail, por favor, sin excepción, mándenmelo por mail, porque yo a medida que los vaya recibiendo, los voy a ir corrigiendo, entonces, nada, si lo suben al campus, capaz que por ahí lo veo más tarde, entonces creo que para la comodidad incluso ustedes también, ¿sí? Lo que sí les pido, por favor, es cuando me lo mandan por mail, ponerme nombre, apellido del turno, ¿sí? Y las personas que hayan participado en el trabajo. Como les dije, lo pueden hacer de a dos, también si quieren el trabajo. Entonces, si lo van a hacer de a dos personas, primero tienen que ser del mismo turno, ¿sí? No puede una del turno noche con una del turno mañana. Así que lo siento, pero eso no, porque después, cuando tengamos que rendir el final, todavía no se sabe qué va a pasar la fecha de los finales y, digamos, la cuarentena va a extenderse o no. Eh, pero en caso de, después de tener los exámenes finales presenciales, nada, me van a quedar, yo suelo hacer preguntas del trabajo, o mejor dicho, no es que les voy a preguntar cosas del trabajo, sino que quizás traiga temas de su trabajo que ustedes ya trabajaron y les haga preguntas al respecto, ¿sí? Eso si ustedes lo vienen a rendir oral. No quiero hablar mucho de los finales porque la verdad es que todavía no hay nada determinado, ¿no? O sea, vamos a suponer que si las condiciones son de normalidad, digamos que ustedes vienen a rendirlo de forma presencial y es un oral presencial, yo lo que suelo hacer es tomar el trabajo práctico que hicieron ustedes y, bueno, y hacerles, digamos, en base a su trabajo, ir haciéndole las preguntas que ustedes, o sea, sobre los temas que nosotros vimos en clase, se los hago vincular con el trabajo, no es nada que no hayan visto, y alguna otra pregunta, digamos, teórica que por ahí puedo llegar a preguntar, que no entro en el trabajo, ¿sí? Pero por lo general los finales orales míos se centran en el trabajo que hicieron y les trato de hacer preguntas
sobre eso. Así que, bueno, eso por un lado. Y después, bueno, eso yo siempre lo manejaba de esta forma cuando los alumnos venían a rendir el primer turno. Vieron que, ahora estamos todos en una nueva normalidad, pero lo normal era que, digamos que cuando los alumnos se anotaban en la primera fecha de rendir final, casi siempre era oral el examen, porque compartíamos con otras mesas y eso. En caso de que ustedes se anoten en la primera fecha, el examen va a ser oral, si es que todo sigue con la normalidad y de acuerdo a las decisiones que tome la universidad. Quizás no haya fecha de finales en julio, la verdad es que no lo sé, no sabemos cómo va a ser, pero bueno, la verdad que estoy hablando, estoy pensando en voz alta, no es que tenga nada confirmado todavía. Así que bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede. Si ustedes llegaran a rendir el final de forma escrita en una fecha que por ahí no sea la primera, y que sí o sí sea escrito, bueno, ahí no hay preguntas del trabajo, sí van a ser preguntas teóricas, porque no puedo, digamos, hablarle del trabajo particular a cada uno en cada examen. Así que si ustedes se anotan para rendir otra fecha que el examen es escrito, van a hacer preguntas teóricas muy parecidas a las que tuvieron en el parcial, ¿sí? Así que, nada, creo que esos son todos los avisos parroquiales que tengo para darles. Hoy les voy a estar subiendo el video que me falta de la BAN y el TIR, ¿sí? Nos falta ver de la unidad de financiamiento, nos faltan ver precisamente los instrumentos financieros que se utilizan para evaluar los proyectos, para saber si un proyecto va a ser rentable o no, y nos faltan esos instrumentos financieros, y por otra parte nos falta la parte de sustentabilidad, ¿sí? Que para eso, o sea, para BAN y TIR, que son los instrumentos financieros, no hay un libro específico. ¿Por qué no hay un libro específico? Les cuento. Porque digamos, es algo que se ve, es algo de finanzas, ¿sí? Esas herramientas. Entonces todo el material, o sea, no hay material de eso para no economistas, ¿sí? Porque todos los que ven esos instrumentos, por lo general, vienen de carreras económicas, entonces están familiarizados con el vocabulario de libros de economía. Entonces, digamos, no hay material de eso que pueda ser simple para ustedes, ¿sí? Desde el punto de vista de que no vienen de la rama de la economía. Entonces, yo lo que hago es, que se las voy a subir al campus, es hacerles recomendaciones, ¿sí? De páginas de internet, donde ustedes pueden ampliar los conceptos de lo que son esos instrumentos financieros. Y también, esto no les voy a dar ninguno en específico, pero en YouTube hay muchísimos videos que explican con ejemplos de aplicación de BAN y TIR. Que es por ahí la parte que nosotros no pudimos hacer de forma presencial, o sea, de manera presencial, digamos, yo con el pizarrón, explicándoles paso a paso. Así que, bueno, esa parte que por ahí no la pudimos cubrir, ustedes, si les interesa el tema, porque la realidad es que el abordaje mío de estas herramientas es bastante teórico, salvo la BAN, que el año pasado la aplicamos en el trabajo. Este año decidí no hacerlo porque no hay mucho tiempo para que ustedes me hagan consultas, ya ahora lo vamos a ir, pero es un poco complejo como primer approach, y la verdad es que no me parecía, digamos, que lo tengan como una consigna del trabajo, no pudiendo tener un ida y vuelta tan directo en relación a eso, ¿sí? Así que, digamos, lo que yo decidí es tomársela o sea, básicamente desde el punto de vista teórico, qué son, para qué sirven, por qué son importantes, y en base a eso, bueno, les preguntaré en el final, puede entrar como una pregunta, ¿sí? Porque forma parte de la unidad de financiamiento, ¿sí? Nosotros hasta ahora, lo que estuvimos viendo de financiamiento es cuáles son los medios, digamos, ustedes vimos los tipos, las clasificaciones, los tipos de financiamiento que puede ser, si son recursos propios, ajenos, recursos internos o externos, toda esa clasificación vimos, y lo que nos falta ver es justamente son estos instrumentos financieros para evaluar los proyectos y para evaluar si realmente nos conviene invertir o no, ¿sí? en lo que es nuestro proyecto nuevo, o ampliar quizás un negocio ya existente, ¿sí? Y pues por otro lado, el próximo video que tengo pendiente para ustedes es el de sustentabilidad,
que ahí vamos, digamos, la fuente de información va a ser el libro de Kotler, ¿sí? Vamos a volver al libro de Kotler, porque él tiene todo un capítulo de lo que es marketing sustentable, y es muy didáctico y muy sencillo de entender, y es muy corto también, se lee muy fácil, así que bueno, después voy a entrar en detalles con la parte de lo que es sustentabilidad, que digamos hoy por hoy está muy presente en todo lo que es gestión de empresas, así que es un tema que es bastante relevante, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con la parte que nos falta ver de finanzas, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Este PPT yo se los voy a volver a subir, porque les hice unas pequeñitas modificaciones a algunos conceptos, ¿sí? Así que yo sé que se los subí la clase pasada, para que vean la parte de financiamiento, pero les voy a subir por separado la BAN y el TIR, ¿sí? Desestimen lo que quedó en el PPT de financiamiento, porque hice algunas reformas para que se entiendan más fácil los conceptos, ¿sí? O sea, es lo mismo, pero dicho de otra manera, lo que acá les voy a mostrar hoy. Bueno, entonces, uy, se trabó. Bueno, la BAN y el TIR, como les venía comentando, ¿sí? Son instrumentos financieros, ¿sí? Que lo que nos van a permitir es evaluar la rentabilidad, ¿sí? De un proyecto de inversión. Esto, como les acabo de decir, puede ser cuando nosotros se pueden usar, digamos, cuando estamos digamos, pensando en un proyecto futuro, ¿sí? Cuando estamos de cero, por ejemplo, cuando queremos hacer un microemprendimiento o un emprendimiento propio, podemos utilizar tanto la BAN y el TIR para proyectar, ¿sí? Porque ahora vamos a ver en profundidad qué elementos las contienen, pero podemos proyectar escenarios, ¿sí? Y ver y evaluar la rentabilidad. Y también sirven para cuando tenemos, por ejemplo, un emprendimiento que ya existe, y nuestro deseo es pedir un préstamo, o usar nuestros ahorros, o usar nuestras propias ganancias, ¿sí? O usar fuentes de dinero, ¿sí? De lo que vimos en la clasificación de financiamiento, para ampliar nuestro emprendimiento, ¿sí? Para, no sé, agrandarlo, tener una tienda más grande, tener, no sé, si me dedico a filmar películas de cine, a ver si puedo comprar, por ejemplo, cámaras nuevas, ¿sí? En fin, el objetivo de estas herramientas es saber si realmente, dadas las condiciones presentes y mis proyecciones futuras, cuán viable es o no realizar esa inversión, ¿sí? Entonces, como dice acá, son herramientas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, ¿sí? La BAN es el valor actual neto, ¿sí? Es la definición, y TIR es la tasa interna de retorno, ¿sí? La BAN lo que nos va a dar es un número entero, ahora vamos a ver cómo se desarrolla, digamos, la fórmula y qué elementos tiene la BAN, y la TIR es un porcentaje, ¿sí? Porque la TIR básicamente es como una tasa de interés proyectada, ¿sí? En vez de llamarse tasa de interés proyectada, se llama tasa interna de retorno, ¿sí? Pero vamos a ir por partes, vamos a primero explicar lo que es la BAN, ¿sí? Entonces, específicamente lo que lo que es la BAN, digamos, es un indicador financiero que va a medir los flujos futuros de ingresos y egresos, ¿sí? Que tendrá un proyecto para determinar si luego de descontar la inversión que nosotros queremos hacer, nos va a quedar alguna ganancia o no. Sé que parece un trabalenguas, pero ahora vamos a ir desarmando todos estos elementos, ¿sí? Por ahora, queden en su cabeza con que mide, por un lado, los flujos, ¿sí? Los ingresos y egresos, y va a tener en cuenta la inversión, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con nuestra inversión? Entonces, además de eso, que ahora vamos a ir más en detalle, nos permite saber si un proyecto es viable o no, nos va a permitir determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión, ¿sí? Porque a veces lo que sucede también es que nosotros por ahí tenemos varias alternativas, ¿sí? Podemos por ahí usar nuestros ahorros, pedir un préstamo, o sea, cada una de esas cosas, como ya lo vimos en los videos anteriores, tienen distintos riesgos, ¿sí? O sea, no es lo mismo usar mis ahorros que usar mis propias ganancias de la empresa, ¿sí? Es decir, que con las
regalías y las ganancias que va generando mi negocio, yo voy invirtiendo, ¿sí? Y después, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo, ¿sí? El valor actual neto, ¿sí? Que es la VAN, nos permite también tener una idea de, digamos, de cuánto vale nuestro negocio, ¿sí? Independientemente de si queramos invertir o no. Nosotros nos vamos a enfocar, ¿sí? Si bien la TIR permite, la VAN permite estas tres cosas y se pueden desarrollar estas cosas, estas tres alternativas, nosotros lo que vamos a hacer es concentrarnos en la cuestión si es rentable o no hacer una inversión, ¿sí? Bien. Entonces, me pasé acá. Entonces, la VAN, ¿sí? El valor actual neto, tengan siempre en cuenta, porque a veces uno habla, bueno, yo estoy acostumbrada a decir VAN y TIR porque son conceptos que ya los tengo incorporados, pero recuerden esto, porque uno, y sobre todo cuando ustedes lo tengan que estudiar, valor actual neto, ¿sí? Dice mucho más que decir VAN, y es mucho más claro. Piensen en lo que es el valor actual neto, ¿sí? Si usted, no recuerdo esto si lo vimos anteriormente, la diferencia entre neto y bruto, ¿sí? Neto es lo que nos queda después de restar todos los gastos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos cobras un sueldo, ¿sí? A vos el sueldo que te paga la empresa te paga una cifra X, ¿sí? Esa es la cifra bruta, pero después cuando tiene que descontarnos lo que es la jubilación, el impuesto a las ganancias y una serie de cosas, queda un valor que es menor a ese valor bruto. Entonces, ese valor que es lo que nos queda en limpio a nosotros, en lo que sería la liquidez de nuestro salario, es lo que se dice salario neto, ¿sí? Bueno, el valor actual neto es eso también, es lo que nos queda, ¿sí? Lo que nos va a quedar después de quitar y restar todo lo que es, y hacer todo el cálculo de lo que es ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, la VAN va a tener dos elementos principales, ¿sí? Por un lado es el beneficio neto actualizado, ¿sí? Beneficio neto actualizado. ¿A qué le suena un beneficio neto actualizado? Y a las ganancias, ¿sí? Porque estamos hablando de un beneficio actual que es hoy, y neto es lo que nos queda después de haber limpiado todo lo que son impuestos y todas las cosas que tenemos que rendir, ¿sí? Como negocio. Y después, la otra, digamos, la otra parte de la VAN va a ser la inversión, ¿sí? Es la inversión que nosotros queremos hacer, ¿sí? Es una resta, ¿sí? Una resta compleja, pero es una resta. Entonces, el beneficio neto actualizado, bueno, es el valor actual del flujo de caja, o cash flow, ¿sí? O beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tasa de descuento, estamos hablando de, como dice, les voy a leer la definición acá y después les voy a explicar qué es puntualmente, es la tasa de oportunidad de rendimiento o rentabilidad mínima que se espera ganar, ¿sí? Tasa de descuento es una especie, no digamos, es lo que nosotros llamamos, o lo que llamamos en unidades anteriores, como tasa de interés, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que el beneficio neto actualizado, ¿sí? Es el valor actual del flujo de caja, ¿sí? Que ha sido actualizado, es decir, proyectado, ¿sí? Con la tasa de interés o tasa de descuento, como dice acá, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ir desgranando, ¿sí? Este beneficio neto actualizado, ¿sí? La tasa de descuento está incluida en el beneficio neto actualizado, ¿sí? Es parte de eso. Y por otro lado dijimos que teníamos la inversión en la VAN. Entonces, para calcular la VAN, nosotros lo que necesitamos saber es, primero, bueno, el tamaño de la inversión que nosotros queremos ponerle a nuestro negocio existente, ¿sí? Después, por otro lado, el flujo de caja, ¿sí? O el cash flow, mejor dicho. Y después, por otro lado, necesitamos saber la tasa de descuento, ¿sí? Bueno, entonces acá yo lo que les puse es un ejemplo, ¿sí? Ven que acá dice, se los voy a marcar con el mouse, flujo de caja neto. Tenemos año 1, año 2, año 3, año 4, ¿sí? Bueno, en el caso que nosotros estemos tengamos un emprendimiento, digamos, existente, ¿sí? Que ya lo tengamos funcionando,
Acá nosotros lo que vamos a hacer, estos 4.000 que dice acá, estos 4.000 serían el resultado, ¿sí?, de la ganancia obtenida en el primer año de nuestro negocio. Acá estamos en un ejemplo de, vamos a suponer que nuestro negocio hace 5 años que lo estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces tenemos año 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, nuestro flujo de caja neto, ¿qué vendría a ser? Y vendría a ser la diferencia, ¿sí?, de lo que nosotros ganamos versus, o sea, después de haber restado, ¿sí?, todos los costos. ¿Se acuerdan cuando veíamos costos fijos, costos variables? Bueno, todos, después de haber sacado, digamos, todos esos costos, lo que nos queda en limpio serían estos 4.000, ¿sí?, menos el quinto año que tenemos 5.000, sería la ganancia neta, ¿sí? Entonces, por acá, hasta acá, lo único que vimos, digamos, fue, digamos, el único elemento que estamos teniendo en cuenta es el flujo de caja, o cash flow, ¿sí? Me van a escuchar decir cash flow, es exactamente lo mismo, digo cash flow porque lo tengo más incorporado así, pero en los libros cuando los traducen al español siempre ponen flujo de caja, así que si en alguna página de internet ustedes llegan a ver cash flow, ¿sí?, es lo mismo. Entonces, hasta ahora, ¿sí?, solamente tenemos el flujo de caja neto. Ahora bien, dice, ¿no?, arriba, un proyecto de inversión de $12.000 y una tasa de descuento de 14%. Bueno, estos $12.000 es la inversión, ¿sí?, extra que yo tengo para invertir. Vamos a suponer que son mis ahorros, ¿sí? Entonces yo tengo a disposición estos $12.000 que quiero invertir en mi negocio, ¿sí? Que hasta ahora solo sabemos que el flujo de caja son estos números que dicen acá, ¿sí?, en el año 1, del año 1 al año 5. Ahora bien, la tasa de descuento, ¿sí?, es la tasa de interés. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos tasa de interés, veíamos que era el dinero, ¿sí?, que el banco digamos, nos paga a nosotros, en caso de que vamos a suponer que tengamos un plazo fijo en el banco, ¿sí? Es el dinero que el banco nos paga a nosotros por no consumir ese dinero en el presente y guardarlo hacia el futuro, ¿sí? Entonces, el rol que tiene acá la tasa de descuento, ¿sí?, que es la tasa de interés, es lo mismo, técnicamente no es lo mismo, tasa de descuento o tasa de interés, pero nosotros los vamos a tomar como sinónimos para que para ustedes sea más simple de comprender, ¿sí? Porque si yo les explico técnicamente cuál es la diferencia, no tiene mucho sentido, ¿sí? Cuando hablamos de tasa de interés estamos hablando de más específico de los bancos. Para ustedes les sirve perfectamente pensarlos de la misma forma, ¿sí? De hecho, en muchos libros que explican estos temas de libros financieros hablan de tasa de interés directamente, no hablan de tasa de descuento. Pero bueno, nada, eso es un dato al margen y se los cuento también porque si ustedes ven algún video de YouTube o algo, digamos, que por ahí hable de tasa de interés en vez de tasa de descuento, están hablando de lo mismo, ¿sí? Se utiliza, en economía hay conceptos que técnicamente son diferentes, pero para hablar de algunos temas los usamos como sinónimos, ¿sí? Entonces, les decía, ¿qué rol es el que está cumpliendo en esta fórmula o en estos números, ¿sí?, la tasa de descuento? Y bueno, ¿se acuerdan que cuando hablábamos cuando hablábamos de las partes de la BAN, nosotros decíamos que, bueno, por un lado acá tenemos la inversión y por otro lado el beneficio neto actualizado. ¿Y qué era el beneficio neto actualizado? ¿Sí? Era el valor actual del cash flow, el cual ha sido actualizado a través de la tasa de descuento. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, ¿sí?, con estos números, ¿sí?, porque nosotros hasta ahora a ver, vamos a ponernos del lado del empresario, ¿sí?, del emprendedor. Yo voy a mi año 1 y tengo el cash flow del año 1, ¿sí? Voy a los datos de los registros de mi empresa del segundo año y saco el cálculo de mi segundo año, y así con todos los años que hayas tenido que sea el histórico, digamos, de mi empresa, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser todos. Mi empresa por ahí puede tener 10 años, ¿sí? Y yo voy a analizar el cash flow de mis últimos 5 años porque, digamos, no es lo mismo cuando una empresa está arrancando que cuando una empresa ya llega a un cierto nivel de maduración, ¿sí? Por lo general el cash flow, lo que más uno quiere es cada vez tener más ganancia, ¿sí?
Entonces, para calcular este beneficio neto actualizado, nosotros lo que vamos a hacer es ponderar todos estos años, ¿sí? Digamos, de todos estos números de cash flow, los vamos a ponderar con esta tasa de descuento, ¿sí? Este 14%, que es el ejemplo que yo encontré más simple, digamos, para explicárselo a ustedes. Vamos a ponderar este 14%, porque nosotros lo que estamos haciendo es proyectarlo, ¿sí? Entonces, estos $4.000 que nosotros ganamos en el año 1, ¿sí? Van a ser $4.000, ¿sí? Hablo de dólares, puede ser pesos, también es lo mismo, ¿sí? Para el caso. Ahora, en el año 2, yo lo que tengo que hacer, digamos, es ponderar por esa tasa de interés, porque esos $4.000 del segundo año no son los mismos $4.000 que yo gané en el año 1, ¿sí? Son valores que yo tengo que ponderar porque estoy proyectando. Entonces, si yo sé que la tasa de interés de mi país, de mi país ficticio, ¿no? Porque hablar en Argentina de una tasa de interés de 14% es bastante irrisorio, ¿no? Pero bueno, si yo sé que la tasa de interés en mi país es de 14%, ¿sí? Yo lo que voy a hacer con esos números es ponderarlo con la tasa de descuento para tener como el número real, porque no son 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, sino que van a ser 4.000 elevado a la 1, ¿sí? Que va a dar lo mismo, porque es el año 0, ¿sí? Es nuestro punto de partida. Después, el valor, digamos, del año 2, por la tasa de interés elevado a la 2, porque ya estoy hablando de mi segundo año, y así todos los años que yo voy a tener en mi análisis. ¿Sí? En este caso 5, pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 10. ¿Sí? Entonces voy a pasar a la segunda slide. ¿Sí? Yo después le voy a... Después lo que voy a hacer, ¿sí? Porque esto es la puesta en práctica de lo que yo les acabo de decir. ¿Sí? Ven que acá tenemos, habíamos dicho, acá tenemos la fórmula que sería así sin desagregar, ¿no? Tenemos el beneficio neto actualizado, ¿sí? BNA, menos la inversión, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, en el año 1, ¿sí? Estos $4.000, ¿sí? Que fueron el resultado del cash flow, ¿sí? Lo voy a dividir por la tasa de interés ponderado a la 1, ¿sí? Y así le voy a ir sumando, ¿sí? Porque el BNA, digamos, es una suma, ¿sí? Acá, yo ahora no lo puedo, pero se lo voy a agregar como segundo renglón, porque acá yo tengo directamente el paso práctico, pero les voy a agregar como el paso intermedio que hay entre los números y lo otro, para que ustedes más que nada lo puedan tener bien. Porque si ustedes googlean la fórmula de lo que es la BAN, les va a aparecer como muchas cosas de álgebra que no vienen al caso. Yo se las voy a resumir y se las voy a poner, no me di cuenta de agregárselas antes. Y no me acordaba que no la tenía. Así que después les voy a agregar eso, porque claro, yo el año pasado con los chicos escribíamos todo en el pizarrón, así que por eso no lo tengo acá, pero no se preocupen que yo después se los voy a agregar, ¿sí? Para que lo tengan más claro. Entonces, la BAN, habíamos dicho, o sea, el beneficio neto actualizado va a ser la suma de todos estos años, de lo que teníamos acá atrás, ¿sí? Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, ¿sí? Pero, como les dije, tenemos que ponderarlo por la tasa de interés, ¿sí? Que es el dinero a futuro, porque nosotros estamos actualizando y proyectando. Entonces, por eso tenemos que utilizar la tasa de interés, ¿sí? Para valorizar cada uno de esos cash flows a medida que fue pasando el tiempo. Entonces, acá tenemos el año 1, ¿sí? Que lo voy a ponderar, lo voy a dividir por la ponderación a la 1. Esta es una fórmula, ¿sí? O sea, está expresado. Es lo que yo estoy diciendo, es expresado en forma de fórmula. Después voy a tener el año 2, ¿sí? Después voy a tener el año 3, que voy a elevar la tasa de interés a la 3, porque fueron 3, y a la 4 y a la 5, ¿sí? Que son la cantidad de años que yo estoy analizando. Y toda esa suma, ¿sí? Que son sumas de fracciones, está expresado en forma de fracciones, esa sumatoria, yo se la voy a restar a estos $12.000 que eran la inversión. ¿Se acuerdan que teníamos que restarle la inversión? ¿Sí? Entonces, el resultado de toda esta fórmula
después ustedes háganlo con la calculadora, ¿sí? Para corroborarlo y para ustedes también hacerlo en forma práctica, ya que no lo podemos hacer así paso a paso, háganlo después ustedes, y cualquier duda que tengan o cosas que no les salen, me avisan, ¿sí? No hay ningún problema. Igual, y esto va como aclaración, ¿sí? Yo en el final no les voy a preguntar la fórmula de la, o sea, no les voy a hacer desarrollar la fórmula, pero sí, ustedes lo que tienen que poder entender bien es el beneficio neto actualizado, ¿sí? Que es menos la inversión, y ahora lo que viene después. Entonces, en este caso, no me quiero ir del ejemplo, el BNA, ¿sí? De este ejemplo nos va a dar $14.251, ¿sí? Con 69. Entonces, a eso le tengo que restar mi inversión, ¿sí? El número de la inversión, ustedes depende de la inversión de cada uno, es variable, ¿sí? Entonces, acá la van me va a dar un número positivo, me va a dar 2.251, ¿sí? De ganancia. ¿Y qué es este número, no? Porque ahora, digamos, es como que digo, bueno, ¿qué es este número que me dio acá? ¿Qué significa? Bueno, este número es el valor, el valor actualizado neto, es lo que vale mi proyecto, ¿sí? Después de haber ponderado con la tasa de interés los años proyectados, y de haberle restado, ¿sí? La inversión. ¿Por qué es una resta? Y bueno, porque esa inversión forma parte de dinero que yo estoy poniendo, que estoy perdiendo en cierta forma, ¿sí? Entonces, mi negocio, o sea, el BNA, ¿sí? Tiene que ser lo suficientemente rentable para, aún así, invirtiendo esa cantidad de dinero, ¿sí? Restando dinero, me siga quedando positivo, me siga dando una ganancia, como es en este caso, ¿sí? Entonces, la conclusión, ¿qué va a ser? Cuando la van es mayor a 0, ¿sí? El proyecto es rentable, ¿sí? ¿Y por qué el proyecto es rentable? Porque alguno me podría decir, bueno, pero si da 0, o esperen, acá lo tengo. Dice, bueno, si da mayor a 0, el proyecto es rentable. ¿Por qué? Porque me da un número positivo, es decir, que yo sigo teniendo ganancias después de haber restado la inversión, ¿sí? Después, si la van me da 0, ¿sí? Que acá es donde quería llegar, el proyecto va a ser rentable también porque ya está incorporada la ganancia de la tasa de descuento. Y acá es donde ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero si me da 0, en realidad yo no estoy ganando nada, ¿sí? Mi ganancia es 0. Pero ¿por qué decimos que es rentable también? Porque nosotros le restamos, o sea, cuando hicimos la ponderación de la tasa de interés, todas esas tasas de interés que nosotros le fuimos sumando en la proyección anual, ¿sí? En la proyección de los años, es dinero que en realidad nosotros no tenemos. O sea, estamos proyectando qué hubiera sido si ese dinero, ¿sí? En vez de gastarlo o tenerlo ahí, yo lo hubiera puesto en el banco y me hubiera generado una ganancia, ¿sí? Es dinero que en realidad yo no lo gané, pero si lo proyecto, pero si lo hubiera hecho, digamos, si hubiera puesto todo ese dinero, en lugar de seguir invirtiendo en mi negocio, yo hubiera conservado ese dinero en el banco y hubiera puesto un plazo fijo, o me hubiera comprado un bono, es dinero que yo estoy proyectando que hubiera consumido, en cierta forma, ¿sí? O sea, lo hubiera consumido en mi proyecto. Entonces, cuando la banda cero, decimos que aún así el proyecto es rentable, porque estoy contabilizando tasas de interés que en realidad son gastos que yo nunca tuve, ¿sí? Entonces, después, si la van, obviamente, da un número negativo, ¿sí? Vamos a suponer que en vez de 14.000 me hubiera dado, no sé, $9.000, ¿sí? Me hubiera dado menos 3.000, y en ese caso, no me conviene hacer la inversión. ¿Por qué? Porque esos $9.000 que hipotéticamente, vamos a suponer, me hubiera dado el valor, el beneficio neto actualizado, no me hubieran alcanzado para cubrir, esa ganancia no me alcanza para cubrir mi inversión de $12.000. Entonces, cuando la banda negativo, quiere decir que yo esa inversión no la puedo hacer, ¿sí? O no me conviene hacerla, ¿sí? Y yo les contaba al principio, antes de empezar a explicar la DAN, que se puede usar, digamos, tanto en proyectos que están en curso, ¿sí? Como en escenarios hipotéticos. Entonces, en los casos, nosotros lo que recién les acabo de hablar, digamos, se los expliqué a través del ejemplo de lo que sería un proyecto que ya está en curso, ¿sí? Pero vamos a suponer que nosotros queremos empezar un emprendimiento de cero,
Y nosotros no sabemos cuál va a ser nuestro cash flow en el año 1, en el año 2, en el año 3, porque es un negocio que directamente nosotros no lo, digamos, nunca lo hicimos, entonces no sabemos bien cuál va a ser el cash flow. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer, o deberíamos hacer como emprendedores, es averiguar históricos, o por ahí averiguar de otras empresas, ¿sí? Datos de otras empresas, tratar de, digamos, de proyectar, porque uno por ahí no sabe la plata que va a ganar, pero sí sabe la plata que va a gastar, digamos, o sea, todo lo que son el valor de los impuestos, el valor de contratar a una persona para que atienda un negocio, por ejemplo, ¿sí? Si es que no somos nosotros. Todos esos gastos, esos costos variables, ¿sí? Nosotros los podemos calcular de antemano, ¿sí? De hecho, ustedes en sus trabajos lo tienen que hacer, tienen que ponerme cuáles van a ser sus costos fijos y sus costos variables, ¿sí? Y en términos del cash flow, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es hacer una investigación de mercado para ver, por ejemplo, cómo vienen vamos a suponer que yo quiero poner un negocio de ropa, ¿sí? Entonces, cómo vienen siendo las ventas y la ganancia. Vieron que hay índices, el INDEC creo que tiene uno, y hay varios índices de precio y de consumo que se publican creo que cada trimestre o una cosa así, que tienen que ver con esto, ¿sí? Con si caen las ventas, si suben las ventas. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento súper complicado donde el consumo de todo lo que sería ropa, por ejemplo, está en caída, ¿sí? Entonces yo si tengo que proyectar eso, primero le recomendaría a alguno traten de no hacerla en este momento hasta que la situación se empiece a estabilizar. Pero suponiendo, digamos, que ustedes, por ejemplo, quisieran abrir un negocio de ropa en este momento, y bueno, tendrían que tener en cuenta que posiblemente el cash flow sea negativo en una primera instancia. Y si ustedes ya arrancan teniendo un cash flow negativo, la inversión que van a tener que hacer es enorme, les va a dar negativo seguramente, y quizás ustedes lo que piensen, porque esto, digamos, es un indicador que nos ayuda a tomar decisiones. Quizás lo que ustedes puedan decidir es decir, bueno, yo sé que en los primeros 5 años va a ser negativo, o vamos a hacerlo más realista, vamos a suponer que en los primeros 2 años el cash flow me va a dar negativo, y yo voy a tener que invertir muchísimo más dinero del que por ahí tengo pensado, pero después voy a poder recuperarlo con ganancias futuras, ¿sí? Eso es en escenarios optimistas. Entonces va a depender mucho de cómo vienen las tendencias del mercado, para que ustedes puedan hacer este análisis y jugar con distintos escenarios, ¿sí? Porque esta fórmula, digamos, no es que uno la hace una vez y ya está. Puede tener, sobre todo cuando son negocios de cero, puede proyectar con flujos de caja distintos, ¿sí? Con distintos costos. Recuerden que el flujo de caja es el resultado de los ingresos menos los egresos de dinero, ¿sí? Los egresos son los costos y los ingresos son las ganancias por las ventas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso yo les quería decir que sirve para las dos cosas, digamos, sirve tanto como para empezar un emprendimiento de cero, como para hacer una inversión en un emprendimiento ya existente, ¿sí? Después yo les voy a volver a adjuntar este PPT y les voy a pegar la formulita, digamos, lo que iría en el medio entre BNA menos inversión y los números para que pueda ser más claro para ustedes. Así que no se preocupen que yo después se lo voy a agregar y se los voy a volver a poner en el campus, ¿sí? Bien. Ahora tenemos la otra, ¿sí? De las herramientas. Perdón, pero que tardo, pero se me tilda. Ahí está, bueno. La TIR, ¿sí? La TIR, como les dije al principio, se llama TIR a la tasa interna de retorno, ¿sí? Y al ser una tasa, como nosotros también vimos en otros temas, estamos hablando de que se va a expresar en forma de porcentaje, ¿sí? Entonces, la TIR, digamos, es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el beneficio neto actualizado sea igual a la inversión, ¿sí? Es decir, que la VAN sea igual a 0. Y como para complementar esta definición, que ahora la vamos a desarmar, dice, la TIR es la máxima tasa de descuento, ¿sí? La máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que éste sea rentable. Pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor a la inversión y la VAN, en consecuencia, sí, sea menor a 0. Entonces, resumiendo,
¿qué es el número que nosotros vamos a tener de la TIR? O sea, ¿qué es lo que vamos a estar calculando cuando estamos calculando el TIR o la TIR? Es, ¿cuánto tiene que ser como máximo la tasa de interés, ¿sí? O sea, o la tasa de descuento, para que a mí el proyecto, la inversión, sea rentable o no, ¿sí? Porque estamos poniéndonos desde el lado de la tasa interna de retorno, ¿sí? Tasa interna de retorno es el dinero, es el porcentaje de ganancia que a nosotros nos va a volver después de haber, después digamos, de haber hecho la inversión, y después de nada, y de acuerdo al cash flow, ¿sí? Esperen que quiero avanzar. Entonces, ¿sí? Vamos a usar el mismo ejemplo de la VAN porque son herramientas, ¿sí? que se relacionan. Ustedes, si no calculan la VAN, o el beneficio neto, o aunque sea el beneficio neto actualizado, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, no van a poder, digamos, calcular la TIR. Las fórmulas se complementan, ¿sí? La principal siempre es la VAN. Entonces, para calcular la TIR, ustedes van a necesitar conocer, ¿sí? Y miren si acá no les suenan conocidas estas cosas. El tamaño de la inversión, ¿sí? O sea, cuánto dinero estamos dispuestos a invertir, y cómo es nuestro flujo de caja. Como podrán ver, acá lo único que no está, el elemento que no está a diferencia de la VAN, es justamente la TIR, ¿sí? Es la tasa de interés. Por nosotros lo que estamos queriendo saber acá es como máximo cuánto tiene que ser la tasa de retorno, ¿sí? Interna de retorno, para nosotros poder tener ganancias. Entonces, vieron que acá tienen el mismo ejemplo, ¿sí? La inversión, el tamaño de la inversión van a ser $12.000, y el flujo de caja es este que tenemos acá después de haber restado nuestros ingresos de nuestros egresos de ganancias, ¿sí? Entonces, no me voy a detener mucho, digamos, en la explicación, digamos, de la TIR, ¿sí? Porque acá lo más importante es que a mí lo que más me importa es que ustedes puedan entender es de dónde sale la VAN, ¿sí? La TIR es como un instrumento complementario que obviamente, o sea, van las dos cosas de la mano, ¿sí? Uno explica TIR y explica VAN y TIR, porque son, digamos, herramientas que se utilizan las dos juntas, ¿sí? Porque, a ver, a nosotros, si vamos a saber, si estamos analizando seriamente, digamos, tener un proyecto o realizar una inversión sobre un proyecto existente, necesitamos saber nuestro beneficio neto actualizado, cuál es la inversión que disponemos, y también cuál es la máxima tasa que nosotros podríamos pagar, o que, digamos, que vamos a calcular, que debería ser, para seguir teniendo ganancias, ¿sí? Entonces, como ven acá, nosotros primero tenemos acá, para sacar la TIR, ¿no? Tenemos que primero poner la fórmula de la VAN, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, a diferencia de lo que hacíamos cuando calculábamos la VAN, es, en lugar de poner VAN, vamos a llevarla a cero, ¿sí? Porque se acuerdan que, digamos, acá, esperen que quiero relacionar con la slide anterior. Vieron que acá nosotros habíamos dicho que la TIR es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable, ¿sí? Pues una mayor tasa ocasionaría que el beneficio neto actual sea menor a la inversión, ahora vamos a ver por qué, y que la VAN sea menor a cero, ¿sí? Que el valor actual neto sea cero. Entonces nosotros, para poder sacar esa tasa de descuento máxima, vamos a igualar la VAN a cero, ¿sí? Y vamos a poner la misma, como ustedes ven, es exactamente la misma fórmula, ¿sí? Solo que, digamos, la situación a despejar, digamos, el elemento a despejar en esta fórmula no va a ser la VAN, sino que va a ser la tasa de descuento, ¿sí? Que no es otra cosa más que la TIR. Entonces, después de que nosotros hacemos todos este despeje, se habrán hecho ecuaciones e inecuaciones en el colegio, confío en que lo recuerdan, y si no, después tienen muchísimos ejemplos de resolución. Acá lo que nos va a dar es que la tasa de interés es 21%, ¿sí? Lo que nos va a dar como resultado de la fórmula. Entonces la TIR va a ser 21%. Y como les vuelvo a decir, ¿qué es ese 21%? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos calculando? ¿Por qué estamos calculando esto?
Y bueno, porque a mayor tasa, o sea, cuanto más grande sea el número de la TIR, ¿sí? Vamos a tener mayor rentabilidad, ¿sí? Y si la TIR obtenida es mayor a la tasa de interés al momento del proyecto, nos va a convenir invertir. ¿Y qué significa la tasa? O sea, ¿por qué me importa la tasa de interés del momento? Y bueno, porque se acuerdan que cuando nosotros calculábamos la VAN, ¿sí? Nosotros ponderábamos los cash flows, los ponderábamos con la tasa de interés de ese momento, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el camino inverso, ¿sí? Si vamos a igualar la VAN a cero, queremos saber cuánto es la tasa de descuento con VAN cero, ¿sí? Porque recuerdan que cuando hablábamos de VAN cero, era rentable también el proyecto, ¿sí? Porque teníamos en cuenta la tasa de interés. Bueno, no quiero mezclar mucho, pero teníamos en cuenta la tasa de interés. Entonces, si la TIR obtenida, digamos, si hacemos el camino inverso, tenemos 21%, ¿sí? Recuerdan que la tasa de interés que nosotros habíamos hecho, el ejemplo anterior era 14%. En este caso, la TIR es más grande, ¿sí? O sea, después de haber hecho todo este despeje con mi inversión de $12.000, me da una tasa máxima de 21%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si la tasa de interés se va acrecentando, ¿sí? Mi proyecto puede soportar una tasa de interés hasta del 21%, ¿sí? Entonces, si la tasa, para que sea cero, ¿no? Entonces, si la TIR obtenida es mayor a la tasa de interés, ¿sí? Al momento del proyecto, nosotros nos va a convenir invertir. ¿Y por qué decimos que nos va a convenir invertir? Perdón. Y bueno, porque si nosotros, a ver, si la tasa de interés es 14% y yo dejo ese dinero en el banco, ¿sí? Vamos a suponer que esos 4.000 de cash flow, yo en vez de reutilizarlos en mi negocio, los hubiera dejado en el banco, ¿sí? No hubiera invertido, no hubiera hecho nada, solo los dejo como ahorro en el banco. A mí me hubiera dejado una tasa de interés, ¿sí? Del 14% anual. En cambio, si yo, en lugar de dejar digamos, el dinero ahí, invierto, ¿sí? O sea, no solo que dejo mi dinero en marcha en la empresa, sino que además invierto mis $12.000, la tasa de retorno, o sea, la ganancia que a mí me va a generar mi negocio año a año va a ser del 21%. Entonces, a mí me va a convenir hacer la inversión y continuar con mi negocio antes que dejar la plata en el banco y que solo me genere el 14%. ¿Sí? O sea, ese sería el razonamiento de cómo nosotros usamos estos instrumentos financieros para saber cuándo un proyecto es rentable y cuándo no es rentable. Yo sé que ustedes deben estar viendo este video y se les debe estar como la cabeza haciéndoles así. Nada, no se preocupen por los números, ¿sí? A mí lo que más me interesa que se entienda es el razonamiento, ¿sí? Si digo beneficio neto actualizado, ¿sí? Si estoy hablando de ese elemento, estoy hablando justamente de el cash flow más la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés ponderada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es actualizado, ¿sí? Si yo estaría hablando solamente de mi beneficio neto, diría, bueno, $4.000 este año, $5.000 el año que viene, pero si yo lo estoy actualizando, le estoy agregando la tasa de interés, lo estoy ponderando con la tasa de interés. Entonces, eso lo tienen que saber estas conclusiones, cómo se relacionan, ¿sí? la TIR y la VAN, cómo se relacionan, cómo se vinculan una a la otra, qué pasa si la VAN es cero, si es positiva, si es negativa, qué pasa cuando la TIR es chica, es grande, ¿sí? Todas estas conclusiones que yo les estuve comentando y estos razonamientos, es lo que a mí me interesa que tengan presente, ¿sí? Después la fórmula y la resolución de la fórmula, en internet tienen miles de ejemplos. Yo puse este ejemplo porque es el más simple. Me olvidé de poner la fórmula bruta, digamos, yo se las voy a agregar cuando le suba al campus el PPT, pero, digamos, véanlo varias veces este video, ¿sí? Esta explicación, relean, cuando vimos tasa de interés, ¿sí? Si hay algo que no entienden, vean lo que era la tasa de interés. Una vez que vean eso, les va por ahí a cuadrar mejor, porque hace mucho que vimos tasa de interés, entonces capaz que algunos conceptos se los olvidaron, o bueno, quedaron por ahí en el tintero.
si ustedes no entendieron tasa de interés, se va a complicar que ustedes puedan entender este razonamiento. Por eso yo les decía que cuando veíamos macroeconomía, sí, que hablamos de desempleo, hablamos de tasa de desempleo, incluso también hablamos de tasa de interés, de la expresión en porcentaje, que es un valor, es el valor, hablando ahora solo de la tasa de interés, es el valor del dinero, ¿sí? El valor del dinero que no estoy gastando hoy, sino que lo estoy guardando, ¿sí? Yo les sugeriría que repasen ese video, repasen esa unidad del libro de macro, y vuelvan a ver este video, ¿sí? Si hay algo que no se entendió. De cualquier manera, ustedes me pueden preguntar. Yo les voy a subir este PPT y les voy a poner fuentes de, digamos, de internet, porque no les voy a dar libros financieros para que ustedes vean esto, pero la verdad que sí es interesante que ustedes entiendan y sepan que existen estas herramientas, y el día de mañana, si a alguno de ustedes le interesa hacer un proyecto, o le interesa utilizar esto como parte del análisis del proyecto, bueno, saben que existe esto, ¿sí? Es importante, a veces uno por ahí después vuelve, no sé, necesita una herramienta, algo que sabe que existe, pero no se acuerda, entonces vuelve a esto. A mí me parece siempre muy interesante dar este tema, aunque a veces es un poco complejo, pero está bueno porque me parece que los challengea a ustedes, digamos, a no quedarse solamente con que, bueno, pido un préstamo en el banco y ya está. No, bueno, pido esos $12.000 en el banco, ¿me sirven realmente? ¿Realmente me conviene invertir? ¿No me conviene invertir? Y bueno, y estas variables como el cash flow, la tasa de descuento, la tasa de interés, son instrumentos que ustedes está bueno incorporarlos, ¿sí? Porque no tienen que ser expertos en finanzas, pero sí saber cuando alguien les habla de estas cosas, que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Así que creo que ya, sí, ya no, ahí está. Acá termina, digamos, el tema de la unidad de finanzas, ¿sí? Con estos dos instrumentos. Ya les dije, no quiero olvidarme de nada, voy a hacer como así un repaso mental, ya les dije cómo lo voy a evaluar en el final, ¿sí? O sea, voy a preguntar qué son la BAN y el TIR, para qué sirven, y qué es lo que, digamos, por qué es beneficioso utilizarlas, y cómo se relacionan entre ellas, ¿sí? Ese tipo de cosas voy a preguntar. No les voy a poner un ejemplo para que resuelvan de BAN y TIR, jamás encontrarán eso en un final, pero sí saber que existen, ¿sí? Bueno, y ahora voy a cortar este video acá y voy a pasar al último tema, ¿sí? Que es sustentabilidad.